Acordes del subsuelo, un destino inesperado. Su música murió en las vías, su alma casi se rinde. Pero el destino le jugó una carta inesperada. Descubre cómo una vieja tienda y una guitarra olvidada reescribieron su futuro. Mateo arrancaba notas a su guitarra sufrida con la desesperación de un náufrago aferrándose a un madero. Cada acorde era un grito mudo perdido en la indiferente marea humana de la estación de metro. Un río de rostros anónimos, absortos en sus prisas, apenas desviaba la mirada hacia el músico cuya esencia se fugaba en lamentos de 6 cuerdas. El estuche a sus pies, más receptáculo de polvo que de monedas, era el espejo cruel de sus sueños menguantes. Anhelaba la caricia de los focos, pero su realidad era el frío implacable del suelo y el eco metálico de trenes devorando distancias, llevándose jirones de sus melodías y la atención efímera de algún oído perdido. Un talento náufrago en el océano de asfalto, una voz buscando resonancia en el vacío urbano, implorando una señal, un giro del azar que quebrara la monotonía plomiza de sus días bajo tierra y reavivara la llama de la fe en su arte, en sí mismo, en un mañana que se antojaba espejismo lejano para un alma sin más capital que su música. Aquella tarde, sin embargo, la fatalidad decidió mostrarle su rostro más cruel y descarnado. Justo cuando guardaba su instrumento, casi con reverencia, un súbito torbellino humano, fruto de una disputa ajena y estridente, lo empujó sin piedad. La guitarra, su extensión del alma, su única confidente y herramienta, voló de sus manos y aterrizó con un chasquido seco y fatal sobre los rieles, justo en el instante en que un tren bramaba anunciando su llegada inminente. El crujido infame de la madera quebrándose y el metal retorciéndose bajo las ruedas fue una tortura auditiva, un dolor más hondo que cualquier herida física. Mateo quedó petrificado, testigo impotente de cómo su universo se hacía trizas en un parpadeo. El convoy pasó, implacable, llevándose no solo los despojos de su amada guitarra, sino también los últimos vestigios de la esperanza que aún albergaba. Un vacío gélido lo invadió, sintiéndose desollado, amputado. La música, su idioma vital, su refugio, ahora era un horizonte inalcanzable. Los días que siguieron se disolvieron en una neblina gris de abatimiento absoluto. Despojado de su guitarra, Mateo deambulaba por la ciudad como un fantasma, mudo, invisible para el pulso acelerado de la urbe. El silencio se convirtió en un compañero ruidoso, amplificando la voz corrosiva de la duda que le roía por dentro. Quizás era el momento de claudicar, de buscar la seguridad insípida de un empleo normal, de sepultar al músico bajo capas de resignación y abrazar una existencia sin la vibración de la pasión. Recorrió tiendas de empeño y segunda mano, pero hasta las guitarras más humildes, con sus cicatrices a la vista, representaban una fortuna inasequible. Cada negativa era un golpe de martillo sobre el ataúd de sus sueños. La música, antes un torrente vital, ahora era un cauce reseco. La imagen de su familia, sus expectativas silenciosas, la sombra de otra decepción, lo perseguían sin tregua. Y entonces, ocurrió. Mientras sus pies lo llevaban sin rumbo por las calles adormecidas de un barrio que el tiempo parecía haber olvidado, lejos del estruendo del corazón de la ciudad, sus ojos tropezaron con un cartel ajado, casi un susurro de papel pegado en el escaparate de una tienda que respiraba antigüedad. Concurso de nuevos talentos musicales del barrio. Importante premio. La ironía lo abofeteó. ¿Un concurso? ¿Justo ahora, con las manos vacías y el alma en silencio? Era como si el destino le ofreciera un banquete a un hombre sin boca. Se acercó, incrédulo, descifrando los detalles con una mezcla de cinismo forjado a golpes y una chispa de curiosidad que se negaba a extinguirse. La inscripción cerraba en 2 semanas. Una broma cruel. Sacudió la cabeza, listo para seguir su vía crucis particular, pero algo lo retuvo, una extraña quietud en el aire de esa calle detenida. En ese preciso instante de vacilación, con la mirada perdida en las letras desvaídas del cartel, la puerta de la tienda emitió un quejido familiar al abrirse. Una mujer mayor emergió, menuda pero de porte firme, cabello níveo recogido con esmero y unos ojos chispeantes que parecían contener bibliotecas enteras de vivencias. Se presentó como Alma, la guardiana de aquel rincón mágico, un híbrido entre casa de empeños y cofre de tesoros olvidados. Su mirada, aguda y amable a la vez, se posó sobre Mateo,
detectando la nube oscura que ensombrecía su juventud. ¿Te llama la atención el concurso, muchacho? Punto. Inquirió con una voz que era a la vez suave y sólida, una melodía inesperada de calma en medio de su tormenta interior. Mateo, sorprendido por la interpelación directa, apenas pudo articular una respuesta evasiva sobre su situación actual. Alma, con un gesto sencillo, lo invitó a cruzar el umbral. El interior era un universo paralelo, un laberinto acogedor de muebles con memoria, lámparas que alguna vez iluminaron otras vidas, libros centenarios y objetos cuyo propósito original era ya un enigma. El aire olía a madera noble, a papel viejo, a historias susurradas por el tiempo. Así que la música es lo tuyo, punto, prosiguió Alma, su voz tejiendo un hilo de conexión mientras acariciaba un viejo gramófono silencioso. Mateo asintió, un nudo en la garganta. Lo era, o eso intentaba, confesó, el sabor amargo de la derrota reciente en sus palabras. Y entonces, sin saber bien cómo, empezó a desgranar su historia, el incidente en el metro, la guitarra hecha añicos, la frustración que lo ahogaba. Alma escuchaba, una presencia atenta y serena, sus ojos reflejando una empatía que lo desarmó por completo. Cuando el torrente de palabras de Mateo finalmente encontró una pausa, Alma desapareció por unos momentos en la penumbra de la trastienda. Regresó portando algo envuelto en una funda de tela ajada, casi reverencialmente. Con manos cuidadosas que conocían el valor de lo antiguo, la desenvolvió, revelando una guitarra acústica de líneas clásicas, con las huellas del tiempo marcadas en su barniz, pero indudablemente hermosa y bien cuidada. Fue de mi esposo, compartió Alma, un velo de dulce nostalgia en su mirada. Tenía buena mano para la música, aunque el miedo escénico siempre pudo más. Estoy segura de que a él le encantaría que alguien volviera a despertar sus cuerdas. Los ojos de Mateo se dilataron, reflejando la luz cálida del instrumento. Era un sueño tangible. Usted me la dejaría, punto, balbuceó, la esperanza renaciendo como una flor tímida tras un largo invierno. Es más que un préstamo, muchacho, aclaró Alma, su voz firme pero amable, mientras apoyaba la guitarra con delicadeza sobre un mostrador repleto de curiosidades. Te la ofrezco. Pero, claro, hay una pequeña condición. Mateo contuvo el aliento. Necesito unas manos jóvenes por aquí. Hay pequeñas reparaciones que hacer, un poco de orden en este bendito caos. Mis años ya pesan, ¿sabes? Hizo una pausa, buscando su mirada. A cambio de tu ayuda, y de que cuides bien de ella, señaló la guitarra. Solo te pido que vengas a tocar para mí de vez en cuando. Aquí, entre estas paredes que guardan tantas melodías. Quiero oír tus canciones, las que nacen de verdad. La propuesta era un regalo inesperado, un pacto justo sellado con la promesa de música. Ayudar a Alma era un precio ínfimo por recuperar su voz y encontrar un oído dispuesto a escucharla. Aquellos días marcaron un giro de 180 grados en la vida de Mateo. Las mañanas transcurrían entre el aroma a madera vieja y las historias de Alma, mientras él lijaba una pata renqueante, organizaba cajas repletas de ecos del pasado o simplemente escuchaba, aprendiendo los secretos silenciosos de los objetos. Las tardes eran sagradas. Se refugiaba en un rincón tranquilo de la tienda, bajo la mirada cómplice de relojes detenidos y retratos olvidados, y dejaba que sus dedos redescubrieran el mapa de las cuerdas de la guitarra renacida. Al principio, la torpeza era un fantasma persistente, pero gradualmente, las notas comenzaron a brotar de nuevo, teñidas de una melancolía más profunda, sí, pero también iluminadas por una luz de gratitud y esperanza recién encontrada. Alma trabajaba cerca, su presencia una aprobación silenciosa, a veces tarareando bajito. La guitarra, a pesar de sus años y cicatrices visibles, poseía un alma sonora excepcional, una voz cálida y resonante, cargada de historias no escritas. Parecía vibrar con una sabiduría propia, y Mateo se sintió un privilegiado custodio de ese legado musical. Impulsado por la bondad de Alma, por el murmullo de las historias atrapadas en la tienda y por la cruda poesía de sus propias vivencias urbanas, empezó a dar forma a una nueva composición. Era una melodía tejida con los hilos de la pérdida y la redención, un diálogo entre la oscuridad del túnel y la luz inesperada al final del mismo, un tributo a la mano amiga encontrada en el desierto. Sería su voz en el concurso,
Cada nota, cada palabra, destilaba la esencia pura de su viaje, pulida con una dedicación febril hasta reflejar la verdad desnuda de su corazón renacido. El lazo entre Mateo y Alma floreció, transformándose en una amistad tan improbable como genuina, cimentada en el respeto mutuo y una pasión compartida que trascendía generaciones. Ella se convirtió en el faro de sabiduría y afecto que él necesitaba. Él, en la brisa fresca de juventud y energía que revitalizaba los días tranquilos de Alma. Compartían almuerzos frugales en la trastienda, conversaciones que saltaban de sueños olvidados a proyectos futuros, y risas que espantaban las sombras. Alma le ofrecía perlas de experiencia vital, Mateo le traducía los misterios del mundo digital. Él aprendía sobre el valor de lo antiguo, ella, sobre acordes con séptima. Un trueque constante de afecto y conocimiento, un puente invisible construido entre dos almas que se encontraron en el momento justo, demostrando la magia de las conexiones humanas. Finalmente, la fecha señalada llegó, la noche del concurso. El modesto teatro del centro cívico vibraba con una mezcla eléctrica de nervios, sueños y la promesa de música nueva. Otros artistas afinaban sus instrumentos y sus esperanzas, un mosaico de estilos y aspiraciones. Mateo sintió como el viejo conocido, el nudo en el estómago, se apretaba con fuerza. Acarició la madera suave de la guitarra de Alma, sintiendo su peso como un ancla de realidad y apoyo. Buscó con la mirada y encontró a Alma en la primera fila, su sonrisa un faro de aliento en la penumbra. Su presencia silenciosa era todo el refuerzo que necesitaba. Respiró hondo, invocando la memoria de todo lo vivido, el abismo del metro, la mano tendida de Alma, las horas de ensayo entre reliquias. Ya no era solo ganar, era honrar el regalo de esa segunda oportunidad, desnudar su alma con la música. Cuando su nombre resonó en la sala, Mateo caminó hacia el escenario sintiendo cada paso. La luz de los focos lo abrazó, borrando por un instante al público. El silencio expectante pesaba en el aire. Se acomodó en el taburete, acercó el micrófono a sus labios y dejó que sus dedos encontraran las cuerdas. Un último vistazo a la oscuridad, buscando la calma en el recuerdo del olor a madera vieja de la tienda. Y entonces, tocó. La melodía fluyó, agridulce, contando sin palabras su caída y su renacer. Su voz, inicialmente un hilo tembloroso, se afirmó, se llenó de la fuerza de la verdad mientras desgranaba la letra nacida de sus cenizas. Cantó su historia, la fragilidad y la fortaleza, la gratitud infinita. La conexión fue inmediata, una corriente invisible que unió su corazón al de cada persona en la sala, sintiendo cómo su vulnerabilidad se transmutaba en poder. La actuación fue un torrente de emoción pura, cruda, sin artificios. Al extinguirse el último acorde, un silencio denso, cargado de electricidad, precedió a la explosión de aplausos, un oleaje cálido y genuino que lo envolvió por completo. Mateo abrió los ojos, el corazón latiendo desbocado, una sonrisa incrédula dibujándose en su rostro. Bajó del escenario flotando, las piernas aún débiles. Alma lo recibió al pie de la escalera, sus ojos húmedos brillando con orgullo. Eso fue de verdad, muchacho. Pura verdad. Susurró, abrazándolo con una fuerza que lo ancló de nuevo a la tierra. Más tarde, anunciaron al ganador, una enérgica banda local. Hubo un instante fugaz de decepción, sí, pero se disipó rápido. La verdadera victoria ya la había conseguido, había vuelto a encontrar su voz, había compartido su alma. Pero el destino, a veces caprichoso y generoso, aún le reservaba un último giro a la noche. Mientras guardaba la guitarra con un cuidado renovado, sintiendo la promesa de futuro en su madera, un hombre de porte distinguido y mirada atenta se le aproximó. Se identificó como productor musical, un cazador de talentos que había quedado prendado de su actuación. Tu autenticidad sobre el escenario, la historia en tu voz, es algo raro y valioso, afirmó con convicción. Tienes una chispa única, chico. Me encantaría que habláramos seriamente sobre grabar un EP, darle alas a esas canciones. Mateo quedó mudo, procesando el impacto. Buscó la mirada de Alma y encontró en ella un guiño cómplice, un «te lo dije». Silencioso. La vida, esa rueda impredecible, le abría ahora una puerta inesperada hacia el horizonte soñado. Aceptó, claro. El camino apenas empezaba, pero ya no lo recorrería solo.